Nunca pensé que una simple frase, hoy no voy a trabajar, pudiera cambiar el rumbo de toda mi vida. Yo siempre fui una persona dedicada, alguien que jamás decía que no a las horas extras, alguien que aceptaba las cargas pesadas en silencio porque sabía que mi lugar en este país dependía, en gran parte, de mi jefe. No tenía papeles, y aunque llevaba años en Estados Unidos, siempre caminaba con el miedo a flor de piel, temiendo que cualquier error pudiera exponerme. Pero esa mañana, estaba agotado. Tenía el cuerpo roto de tantas jornadas de más de 12 horas en la construcción, y la mente hecha polvo de tantas preocupaciones. Así que respiré hondo, agarré el teléfono, y marqué el número de mi jefe. Bueno, contestó él, con esa voz áspera de siempre. Señor, hoy no voy a ir a trabajar. Me siento mal. Necesito descansar. Hubo un silencio incómodo, y entonces su tono cambió a algo frío, distante. ¿Qué dijiste? Eso, señor, hoy no voy a trabajar. Nunca me había atrevido a decirle algo así. Sabía que no le gustaba recibir negativas. Pero tampoco imaginaba que esas palabras se convertirían en mi sentencia. Ese día me quedé en casa, aunque inquieto. No podía dormir. Sentía en el estómago una especie de ansiedad rara, como si algo estuviera mal. Mi jefe no me volvió a responder los mensajes, y eso me inquietó más. Yo dependía de ese empleo no solo para mandar dinero a mi familia en México, sino para sobrevivir aquí. Por la tarde, decidí pasar por la obra, a escondidas, para ver cómo estaban las cosas. No quería que él me viera, pero algo en mi interior me empujaba a comprobar. Tomé un autobús y llegué a la zona donde estábamos construyendo un complejo de apartamentos. Lo que vi me heló la sangre. Mi jefe estaba en su camioneta negra, con el motor apagado, hablando con dos hombres que yo nunca había visto. Me escondí detrás de un montón de madera y presté atención. No alcancé a escuchar todo, pero algunas palabras se quedaron clavadas en mi mente como cuchillos. Sí, mañana temprano. Él no tiene papeles. Lo agarran y se lo llevan, decía mi jefe, mirando nervioso a los lados. Sentí que el corazón me golpeaba tan fuerte que cualquiera podría oírlo. ¿Estaba escuchando bien? ¿Acaso estaba planeando denunciarme a inmigración? Me quedé inmóvil, paralizado, mientras ellos cerraban el trato con un apretón de manos. Uno de los hombres incluso sacó unos papeles de una carpeta. Era real. No era paranoia mía. Mi jefe estaba planeando mi deportación. Me temblaban las manos cuando me alejé corriendo de ahí. Nunca había sentido un miedo tan puro, tan visceral. Yo confiaba en ese hombre, aunque no fuera un santo. Confiaba porque era lo único que tenía. Él sabía todo de mí, dónde vivía, con quién hablaba. Incluso conocía a mi primo que me había ayudado a entrar al país. Y ahora, con un solo movimiento, podía destruirme. Esa noche casi no hablé con nadie. Mi compañero de cuarto, Julián, me preguntó qué me pasaba, pero no pude decirle la verdad. ¿Y si también lo traicionaba? Ya no confiaba en nadie. Me limité a responder. Nada, hermano. Solo cansancio. Pero dentro de mí había un huracán. ¿Debía irme de la ciudad? ¿Renunciar al trabajo? ¿Confrontar a mi jefe? Todas las opciones parecían peligrosas. Pasaron 2 días en los que traté de actuar normal, pero mi jefe no me llamó ni una sola vez. Eso era raro. Siempre me buscaba, siempre estaba encima. El silencio era peor que cualquier grito. Decidí que no podía seguir en la incertidumbre. Tenía que enfrentar lo que estaba pasando. Un viernes, justo cuando sabía que él estaría en la oficina del proyecto, me armé de valor y fui. Caminé con las piernas pesadas, con la boca seca, y al llegar, lo vi sentado frente a su escritorio portátil, revisando unos papeles. Señor, dije con la voz temblorosa. Él levantó la mirada y me clavó los ojos. No era la misma mirada de siempre. Había algo distinto, algo calculador. ¿Qué quieres? Respondió, sin sonreír. Solo quería hablar, saber si todavía tengo trabajo. Él soltó una carcajada seca, pero no de humor. ¿Trabajo? Mira, muchacho, uno siempre tiene trabajo mientras sirve. Pero cuando empieza a dar problemas, cuando empieza a creerse con derechos, las cosas cambian. Mi estómago se encogió. Sabía lo que estaba insinuando. Señor, yo siempre he sido leal. Siempre he trabajado duro. Él me interrumpió, golpeando la mesa con la mano.
Leal. ¿Y llamarme para decir que no trabajabas es lealtad? ¿Dejarme colgado en el momento más crítico? No, muchacho. Tú no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Intenté responder, pero mis palabras se atoraban. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso. ¿Sabe qué? Me atreví a decir. Yo lo escuché el otro día. Sé lo que está planeando. La expresión en su rostro cambió de inmediato. Primero se tensó. Luego sonrió con esa mueca que parecía un veneno. Ah, así que estabas espiando, ¿eh? Dijo, inclinándose hacia mí. Pues ya que sabes, entiende algo, aquí mando yo. Y si decido que no sirves más, entonces ya sé a quién llamar para que vengas a recoger tus cosas, y de paso, te recojan a ti. Sentí que me faltaba el aire. Era la confirmación de mis peores temores. ¿Por qué, señor? Pregunté, casi suplicando. Yo no le he hecho nada malo. Él se levantó lentamente, rodeando el escritorio hasta quedar frente a mí. Porque puedes ser reemplazado. Porque mientras tú tienes miedo, yo tengo poder. Y porque aprendí hace mucho que aquí, en este país, nadie se acuerda de los que se van. No supe qué decir. Mis piernas querían correr, pero mi orgullo me mantenía ahí, mirándolo. Finalmente, sin decir más, me di media vuelta y salí de la oficina. Pero algo dentro de mí se había roto. Ese fin de semana viví como un fugitivo, aunque aún no habían venido por mí. No podía dormir, revisaba por la ventana cada ruido, cada carro extraño. Sabía que no podía confiar en la promesa de mi jefe de esperar. Él ya había dado mi nombre, estoy seguro. La pregunta no era si me iban a buscar, sino cuándo. Llamé a mi madre en México, con la voz quebrada. «Mamá, creo que pronto me van a deportar». Hubo un silencio largo al otro lado, y luego su voz temblorosa. «Hijo, ¿qué hiciste?» «Nada, mamá. Solo, confié en la persona equivocada». Ella lloró, y yo apreté los dientes para no derrumbarme también. El lunes siguiente, sucedió algo que me confirmó que el reloj estaba corriendo en mi contra. Al llegar a casa después de un día tratando de conseguir otro empleo en vano, encontré en la puerta un sobre extraño, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta. «Sabemos que no tienes papeles. Sabemos dónde vives. Coopera, y todo será más fácil». No estaba firmada, pero no hacía falta. Era un aviso. Y detrás de eso, estaba él. Ese fue el momento en que entendí que mi jefe no solo quería deshacerse de mí. Quería darme una lección. Quería demostrar que tenía el poder de decidir sobre mi vida. Y yo estaba solo. La desesperación me estaba consumiendo, pero dentro de mí nació algo más fuerte, la rabia. Rabia de haber trabajado como un esclavo para alguien que ahora me quería entregar. Rabia de ser tratado como basura, solo por no tener papeles. Rabia de que mi destino dependiera de la traición de un hombre en el que confié. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Si él iba a jugar sucio, yo también iba a defenderme. Y esa decisión fue el comienzo de la peor y más peligrosa batalla de mi vida. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Dicen que cuando un hombre está acorralado solo tiene dos opciones, rendirse o pelear. Y yo, aunque el miedo me paralizaba, decidí pelear. La carta que encontré en mi puerta no me dejaba dudas. Mi jefe ya había movido sus piezas. Tal vez había dado mi dirección a las autoridades. Tal vez solo era un método para intimidarme. Pero de cualquier forma, ya no estaba seguro en mi propio hogar. Esa noche no dormí en mi cuarto. Metí un par de cosas en una mochila y me quedé en el sofá de un conocido, alguien que trabajaba conmigo a veces en la obra. No podía contarle toda la verdad, pero le dije que necesitaba un lugar para pasar la noche. Él aceptó sin preguntar demasiado. Mientras intentaba cerrar los ojos, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué quería exactamente mi jefe? ¿Por qué no me denunciaba directamente? ¿Qué ganaba jugando con mi miedo? A la mañana siguiente, caminé sin rumbo por la ciudad, tratando de pensar con claridad. Fue entonces cuando recordé a don Chema, un hombre mayor que yo conocía desde hacía años. Él había pasado por cosas parecidas, había trabajado sin papeles, había sido explotado, y de algún modo había sobrevivido. Lo busqué en la pequeña iglesia que solía visitar. Y ahí estaba, sentado en una banca,
con su gorra vieja y su Biblia gastada. Don Chema, necesito hablar con usted. Él me miró con calma, como si supiera lo que traía en el alma. Siéntate, hijo. Dime qué pasa. Le conté todo, desde la llamada en la que le dije a mi jefe que no iría a trabajar, hasta la conversación que escuché y la carta que encontré. Don Chema no se sorprendió. Solo bajó la mirada y dijo: eso pasa cuando le das a un hombre poder sobre tu vida. Hay jefes que se creen dueños de nosotros. Y cuando ya no les sirves, te tiran como basura. Yo sentía un nudo en la garganta. Entonces, ¿qué hago? No puedo volver a mi país. Todo lo que he sacrificado. Mi madre depende de mí. Don Chema me miró fijamente, con una mezcla de compasión y dureza. Hijo, lo primero que tienes que hacer es cuidarte. No regreses a esa obra. Ese hombre ya no es tu jefe, es tu enemigo. Y a los enemigos no se les enfrenta de frente, se les enfrenta con inteligencia. Salí de esa conversación con una chispa de esperanza, aunque también con más miedo. Sabía que don Chema tenía razón, volver a la obra era un suicidio. Pero entonces surgió otro problema. ¿De qué iba a vivir? Durante una semana, me moví de un lado a otro, buscando trabajo en pequeños lugares donde no pidieran papeles, lavando platos en un restaurante, cargando cajas en un almacén improvisado. Ganaba lo suficiente apenas para comer, pero al menos no estaba bajo la sombra directa de mi jefe. Lo que no podía evitar era sentirme perseguido. Veía camionetas negras en la calle y pensaba que eran de migración. Escuchaba pasos detrás de mí y creía que me seguían. Dormía con un ojo abierto, esperando que tocaran la puerta en cualquier momento. Una noche, mientras regresaba al cuarto que estaba rentando en secreto, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Bueno, al otro lado, una voz que me heló la sangre. Era mi jefe. ¿Creíste que podías esconderte de mí? Dijo con tono burlón. Escucha bien, muchacho, no me importa dónde corras. Ya no tienes futuro aquí. Yo decido cuándo y cómo vas a caer. Me quedé en silencio, apretando el teléfono con rabia y miedo al mismo tiempo. ¿Por qué me hace esto? Alcancé a decir. Porque puedo. Porque tú me pertenecías y me fallaste. Y ahora voy a asegurarme de que nadie más se confíe de ti. La llamada terminó de golpe, y yo me quedé temblando. Esa fue la noche en que la rabia superó al miedo. Empecé a pensar en maneras de contraatacar. Si él estaba usando mi estatus migratorio como un arma, yo tenía que encontrar la forma de mostrar que él tampoco era tan intocable. Recordé todas las veces que nos hacía trabajar sin equipo de seguridad, las horas extras que nunca pagaba, los accidentes que ocultaba para no tener problemas con las autoridades. Tenía pruebas, fotos en mi celular, mensajes en los que nos pedía cosas ilegales. Por primera vez en semanas, sentí que tenía unas bajo la manga. Al día siguiente, busqué a Julián, mi compañero de cuarto de antes, aquel que no sabía nada de mi problema. Le conté la verdad, todo. Al principio se quedó callado, sorprendido. Luego, para mi alivio, me dijo: hermano, no estás solo. Ese tipo siempre me cayó mal. Yo también tengo guardadas cosas de él. Si quieres hundirlo, yo te ayudo. Escuchar eso fue como recuperar un poco de aire. Ya no estaba completamente solo. Empezamos a reunir todo lo que teníamos: fotos, mensajes, recibos falsificados. Era un riesgo enorme, porque si mi jefe se enteraba de que lo estábamos investigando, iba a apretar más fuerte. Pero ya no podía quedarme de brazos cruzados esperando mi deportación. Mientras juntábamos pruebas, algo extraño sucedió. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Cuidado. Tu jefe no está solo. Tiene contactos más grandes de lo que crees. Me quedé helado. No sabía si era una advertencia sincera o una trampa. ¿Quién podía estar escribiéndome? ¿Un trabajador resentido como yo? ¿Alguien de la obra que había visto lo que pasaba? Lo único que sabía era que, si era cierto, mi jefe tenía aliados peligrosos. Tal vez no solo estaba jugando conmigo, tal vez estaba protegiendo su propio imperio de corrupción, y yo me había convertido en una amenaza. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Yo vivía con la sensación de que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Julián trataba de animarme, pero también estaba nervioso. Mira, hermano, me dijo una noche mientras revisábamos papeles, si de verdad vamos a hacer esto,
Tenemos que hacerlo bien. Si solo mostramos que te explotaba, nadie nos va a escuchar porque no tienes papeles. Necesitamos algo más grande. Tenía razón. Y yo lo sabía. Pero buscar más significaba arriesgarnos más. Fue entonces cuando decidimos acercarnos a alguien que podía ayudarnos, una periodista local que tenía fama de investigar abusos laborales. No sabíamos si nos escucharía, pero valía la pena intentarlo. Cuando la contactamos, al principio se mostró cautelosa. Nos citó en un café pequeño, lejos de la obra y de nuestra zona. Necesito pruebas sólidas, nos dijo, después de escucharnos. Historias como la de ustedes hay muchas, pero si voy a publicar algo que involucra a un contratista grande, necesito más que palabras. Le mostramos lo que teníamos, fotos de trabajadores sin protección, mensajes donde mi jefe pedía falsificar registros, recibos de pagos incompletos. La periodista frunció el ceño, claramente interesada. Esto es fuerte, pero si lo hago público, ustedes van a estar en riesgo. ¿Están listos para eso? Yo la miré a los ojos, con el corazón golpeando mi pecho. Señora, ya estoy en riesgo. Cada día que pasa, mi jefe me quiere más cerca de la deportación. Si voy a caer, prefiero hacerlo peleando. Ella asintió, como entendiendo el peso de mis palabras. Está bien. Voy a investigar. Pero necesito tiempo. Esa noche volví a casa con una mezcla de esperanza y terror. Tal vez, solo tal vez, tenía una salida. Pero al mismo tiempo, sabía que cuanto más cerca estuviéramos de exponer a mi jefe, más peligroso sería todo. Y lo comprobé apenas 2 días después. Al llegar al cuarto donde me estaba quedando, encontré la puerta entreabierta. Mis cosas estaban revueltas. Y sobre la cama, había otro sobre. Lo abrí con las manos temblando. Esta vez, no era una carta. Era una foto. En la foto salía yo, caminando por la calle, con mi mochila al hombro. Al reverso, unas palabras escritas a mano. Te estamos vigilando. Ahí entendí que esto ya no era solo un juego psicológico. Estaban siguiéndome de verdad. Y si habían entrado a mi cuarto sin problema, podían hacer mucho más. El miedo me golpeó como nunca antes. Pero también me dio la certeza de que mi jefe se sentía acorralado. Si había mandado a alguien a espiarme, era porque temía lo que yo podía revelar. Y eso significaba que estaba en el camino correcto. Pero lo que no imaginaba era que el siguiente movimiento de mi jefe no sería una amenaza. Sería un ataque directo. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Cuando vi aquella foto mía, con las palabras "te estamos vigilando" escritas en la parte de atrás, supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una amenaza velada, no era solo el miedo a una deportación, era el recordatorio de que yo estaba siendo cazado. Esa noche no pude quedarme en el cuarto. Recogí lo poco que tenía y me fui. Caminé sin rumbo durante horas, con la sensación de que alguien me seguía. Cada sombra en la calle, cada carro que disminuía la velocidad, me hacía girar con el corazón a 1000. Llamé a Julián y le conté. Su respuesta fue inmediata. Hermano, no vuelvas ahí. Quédate en mi casa. Ya estamos metidos en esto, y si ellos saben dónde vives, lo siguiente es peor. Me quedé con él esa noche, pero ni siquiera bajo su techo me sentía seguro. Mientras trataba de dormir en el sofá, pensaba una y otra vez en lo que mi jefe había dicho en aquella llamada. Yo decido cuándo y cómo vas a caer. Y entendí algo que no había querido aceptar. No solo quería que me deportaran. Quería quebrarme antes. Al día siguiente, Julián y yo nos reunimos de nuevo con la periodista. Le mostramos la foto. Ella abrió los ojos de par en par. Esto cambia todo. Esto ya no es solo explotación laboral. Es persecución. Su tono era serio, casi alarmado. Escuchen, si lo que dicen es cierto, su jefe tiene contactos más arriba. Ustedes no están luchando contra un solo hombre, sino contra un sistema de corrupción. Yo la miré con desesperación. ¿Y entonces qué hacemos? Necesitamos exponerlo, pero con cuidado. Si publico algo ahora, sin pruebas de sus conexiones, ustedes serán los primeros en pagar las consecuencias. Julián golpeó la mesa con frustración. ¿Cuánto más vamos a aguantar? Este tipo ya nos está siguiendo. La periodista lo miró fijamente. Lo sé, pero a veces, para derribar a un hombre poderoso, hay que dejar que se confíe.
y se descubra solo. Salimos de esa reunión con la sensación de que estábamos caminando sobre hielo delgado. Y el hielo empezó a romperse muy pronto. Un par de días después, cuando regresábamos de un trabajo temporal, una camioneta negra se nos cerró en la calle. 2 hombres bajaron. No dijeron nada. Solo nos empujaron contra la pared y revisaron nuestras mochilas. Yo estaba paralizado. Esperaba que en cualquier momento dijeran que éramos ilegales, que llamarían a migración. Pero no lo hicieron. Solo sacaron nuestras cosas, las tiraron al suelo y se fueron riéndose. Era un mensaje claro. Sabemos dónde están. Y podemos hacerles lo que queramos. Julián estaba furioso. Esto ya no es juego, hermano. Si seguimos esperando, van a terminar con nosotros. Yo asentí, con la garganta seca. En ese momento, más que miedo, sentí rabia. Esa noche, mientras recogíamos lo que había quedado de nuestras mochilas, tomamos una decisión. Íbamos a enfrentarlo directamente. No con violencia, no con palabras, sino con pruebas más fuertes. Julián recordó algo. ¿Sabes el archivo de Excel donde llevaba las nóminas? Una vez lo vi guardando una copia en un USB. Si ese archivo tiene todos los pagos falsos y las horas extras no registradas, puede ser suficiente para hundirlo. La idea era una locura. Ese USB debía estar en la oficina de la obra, justo en el corazón del territorio de mi jefe. Entrar ahí era como meter la cabeza en la boca del lobo. Pero era la única forma. Pasamos 3 días planeando cómo hacerlo. Esperamos una noche en que la obra estuviera desierta, sin guardias. Conocíamos cada rincón de ese lugar, donde estaban las cámaras, qué puertas no cerraban bien. Cuando llegó el momento, entramos como 2 sombras, con linternas pequeñas y el corazón en la garganta. Cada crujido del suelo me hacía pensar que alguien iba a aparecer con una pistola. Al llegar a la oficina portátil, forzamos la cerradura. Dentro estaba oscuro y olía a polvo y café viejo. Empezamos a buscar. Abrimos cajones, revisamos carpetas. Nada. Y de pronto, en la tercera gaveta, lo encontramos. Un pequeño USB rojo, marcado con cinta adhesiva. Lo sostuve en la mano como si fuera oro. Aquí está, hermano. Julián sonrió por primera vez en días. Con esto lo hundimos. Pero no tuvimos tiempo de celebrarlo. Apenas guardé el USB en mi bolsillo, escuchamos un ruido afuera. Pasos. Voces. ¡Qué mierda!, susurró Julián. Apagamos las linternas y nos escondimos detrás de unos archivadores. La puerta se abrió de golpe. Entraron 2 hombres, hablando entre ellos. El jefe dice que revisemos que todo esté en orden. Dice que alguien podría estar husmeando. ¿A esta hora? ¿Quién sería tan tonto? Yo apenas respiraba. Sentía el corazón golpeando tan fuerte que temía que lo escucharan. Los hombres revisaron un par de cosas y luego salieron, cerrando la puerta de nuevo. Esperamos varios minutos en silencio, hasta estar seguros de que se habían ido. Cuando salimos de la oficina, mis manos aún temblaban. Hermano, estuvimos a segundos de que nos atraparan. Julián solo asintió. Serio. Vamos. Antes de que vuelvan. Con el USB en nuestro poder, lo llevamos directo a la periodista. Ella lo revisó y, en cuestión de minutos, su expresión cambió. Esto es enorme. Aquí están todos los pagos falsos, las horas extras, los nombres de los trabajadores que nunca fueron reportados. Si publico esto, su jefe no solo va a tener problemas con migración, sino con el Departamento de Trabajo y con impuestos. Yo sentí un alivio mezclado con miedo. Entonces, ¿ya podemos hundirlo? Ella suspiró. Sí, pero esto lo va a enfurecer. Tienen que prepararse. Cuando esto salga a la luz, él sabrá que fueron ustedes. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. La periodista estaba preparando el reportaje. Julián y yo apenas salíamos, temiendo represalias. Y entonces, sucedió lo inevitable. Una madrugada, alguien golpeó la puerta con fuerza. Me levanté de un salto, pensando que era migración. Pero al abrir, no eran oficiales, eran 2 hombres con pasamontañas. Entraron por la fuerza, nos tiraron al suelo y empezaron a golpearnos. Esto es para que aprendan a no meterse donde no los llaman, dijo uno, mientras me pateaba el estómago. No se llevaron nada. No buscaban dinero ni objetos. Solo querían dejarnos un mensaje claro.
Sabemos lo que están haciendo. Y no lo vamos a permitir. Cuando se fueron, Julián estaba sangrando de la ceja y yo apenas podía respirar. Hermano, dijo con la voz entrecortada, si seguimos así, nos van a matar. Yo apreté los dientes, con lágrimas de rabia en los ojos. No, Julián. Si paramos ahora, ganan ellos. Al día siguiente, la periodista nos llamó. El reportaje ya está listo. Sale esta semana. Pero necesito que ustedes estén preparados. Su jefe no se va a quedar quieto. Yo asentí, aunque por dentro estaba destrozado. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en mi madre, en cómo se sentiría si supiera que su hijo estaba a punto de ser deportado, peor aún, asesinado. Pensé en todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. Y juré que no iba a dejar que aquel hombre me arrebatara también la dignidad. El día que el reportaje salió fue como una bomba en la ciudad. El noticiero local hablaba del contratista acusado de explotación laboral, evasión de impuestos y abuso contra trabajadores indocumentados. Su nombre estaba en todas partes. Yo lo vi en una televisión vieja, en un restaurante barato, con el corazón acelerado. Por un momento sentí una victoria dulce. Lo logramos. Pero esa alegría duró poco. Esa misma tarde, recibí un mensaje de un número bloqueado. Te crees valiente, pero no sabes lo que te espera. Esta historia no termina aquí. Y entendí que mi jefe no iba a caer tan fácilmente. Que incluso acorralado, todavía tenía cartas escondidas. Lo que no imaginaba era que su siguiente movimiento sería mucho más peligroso que todo lo anterior. Ahora, descubrirás cuál fue el contraataque de mi jefe, y cómo me puso al borde de perderlo todo. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. El día que el reportaje salió pensé que todo había terminado. Por fin, después de semanas viviendo con miedo, veía a mi jefe expuesto en televisión, con su rostro y su nombre ligados a corrupción, explotación laboral y evasión de impuestos. Por un momento creí que se había hecho justicia. Pero lo que no entendía entonces era que, cuando un hombre con poder se ve acorralado, no se queda de brazos cruzados. Ataca. Y lo hace con más fuerza que nunca. Los primeros días tras la publicación fueron extraños. Varios compañeros de la obra me escribieron en secreto para darme las gracias. Hermano, lo que hiciste fue valiente, me decía uno. Ese tipo nos tenía esclavizados, y tú lo desenmascaraste, escribió otro. Sentir ese respaldo me dio algo de alivio. Pero al mismo tiempo, sabía que mi jefe también sabía quién estaba detrás. No había forma de ocultarlo. Y la respuesta llegó más rápido de lo que imaginaba. Una tarde, cuando volvía de un turno en el restaurante donde estaba lavando platos, me detuvo una patrulla en plena calle. El oficial me pidió mis documentos. Yo sentí que el mundo se me caía encima. Tartamudeé, buscando palabras, hasta que el policía dijo: «Tenemos un reporte anónimo de que usted está aquí ilegalmente». Ahí lo entendí todo. Mi jefe había hecho la llamada. Con las manos sudando, traté de explicar que estaba de camino a mi casa, que no había hecho nada malo. El oficial me miró con seriedad, como tratando de decidir qué hacer conmigo. Después de un momento, me devolvió mi mochila y dijo en voz baja: «Tienes suerte de que hoy no tenemos órdenes para detenerte. Pero cuídate. La próxima vez, no será tan fácil». Cuando me dejó ir, mis piernas apenas me sostenían. Era oficial. Mi jefe había activado la carta más peligrosa. Corrí a contarle a Julián lo que había pasado. Él se llevó las manos a la cabeza. «Hermano, esto es peor de lo que creíamos. Si ya llamó a migración, es cuestión de tiempo para que vengan por ti». Yo apreté los puños, con la garganta cerrada. No me voy a dejar. Si tengo que huir, huiré. Pero no voy a darle el gusto de verme derrotado. Esa noche no dormimos. Planeamos alternativas: mudarme a otra ciudad, buscar refugio en alguna organización que ayudara a migrantes. Incluso cruzó por mi mente la idea de volver a México, pero la descarté enseguida. Después de todo lo que había luchado, volver con las manos vacías sería morir en vida. Pasaron unos días de tensa calma. Nadie nos atacó, nadie nos siguió. Pensé que quizá la tormenta estaba bajando. Pero fue entonces cuando llegó el golpe más bajo. Una mañana recibí una llamada desde México. Era mi madre. Su voz sonaba nerviosa.
Hijo, alguien vino a la casa a preguntar por ti. Decía que eras un criminal, que estabas en problemas en Estados Unidos. Me quedé helado. ¿Quién, mamá? ¿Quién fue? No quiso dar su nombre. Solo dejó dicho que pronto ibas a pagar. Sentí un vacío en el estómago. No solo me estaba persiguiendo a mí aquí. Mi jefe había extendido su amenaza hasta mi propia familia. Ese fue el momento en que mi miedo se convirtió en furia. Ya no era solo yo. Ahora estaba jugando con mi madre, con la gente que no tenía nada que ver con esto. Julián me vio apretar el teléfono con rabia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a enfrentarlo. Directamente. Él me miró como si estuviera loco. Eso es un suicidio. Peor suicidio es seguir escondiéndome. Decidí buscarlo. Lo localicé en una de sus oficinas principales, un edificio más grande, no la obra portátil. Entré con el corazón acelerado, esperando cualquier cosa. Cuando me vio, sonrió con esa mueca venenosa que tanto odiaba. Vaya, si no es mi muchacho rebelde. ¿Vienes a suplicar? Yo respiré hondo. Deje en paz a mi familia. Si tiene problemas conmigo, resuélvalos aquí. Él se echó a reír. ¿Tu familia? No me hagas reír. Allá en tu país nadie importa. Lo único que importa aquí es quién manda. Y adivina qué, todavía mando yo. Sentí un calor subirme al rostro. Usted ya no manda nada. Todos saben lo que es. Su sonrisa desapareció. ¿Tú crees que un reportaje me va a destruir? Muchacho, yo tengo amigos en todos lados. Policías, inspectores, políticos. Tú solo eres un insecto. Y los insectos se aplastan. Me acerqué un paso, con la voz firme. Puede aplastarme a mí, pero no va a silenciar la verdad. Ya está afuera. Y no hay nada que pueda hacer para detenerla. Por un segundo, lo vi perder la calma. Me tomó del cuello de la camisa y me acercó a su cara. Te lo advierto, muchacho. Si no desapareces pronto, vas a terminar en una celda, o bajo tierra. Lo empujé con todas mis fuerzas y salí de ahí antes de que pudiera reaccionar. Pero mientras caminaba por la calle, con el corazón latiendo desbocado, supe que esa no había sido una amenaza vacía. Las horas siguientes fueron un infierno. Tenía miedo de que hombres armados me siguieran, de que migración tocara la puerta en cualquier momento. La presión era insoportable. Fue entonces cuando recibimos la llamada de la periodista. Necesito que se reúnan conmigo, dijo con voz urgente. Conseguí información nueva, y creo que su jefe está más hundido de lo que imaginan. Nos citamos en un café discreto. Ella llegó con un sobre lleno de documentos. Miren esto, dijo, extendiéndolo sobre la mesa. Eran contratos falsificados, pagos a cuentas en el extranjero, y nombres de políticos locales vinculados con él. Esto es un escándalo enorme, continuó. Con esto no solo se hunde él, sino también sus cómplices. Pero entiendan, ahora sí que están en la mira. Yo observaba los papeles con el estómago encogido. ¿Qué significa eso para mí? Que si no te cuidas, podrían hacerte desaparecer antes de que todo salga a la luz. Salimos del café con una mezcla de esperanza y miedo. Si aquello era cierto, el poder de mi jefe se iba a derrumbar. Pero la pregunta era, ¿aguantaríamos hasta entonces? La respuesta llegó la misma noche. Cuando regresábamos al departamento de Julián, encontramos la puerta abierta de par en par. Dentro, todo estaba destrozado. Muebles rotos, cajones volcados, paredes rayadas con insultos. Y en medio de la sala, sobre la mesa, había un cuchillo clavado en una foto mía. Ese fue el momento en que entendí que ya no había vuelta atrás. No se trataba solo de miedo ni de deportación. Se trataba de sobrevivir. Julián me miró con los ojos llenos de pánico. Hermano, esto ya no es un aviso. Esto es una sentencia. Yo respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mis manos. Entonces no tenemos opción. Tenemos que terminar lo que empezamos. Y en ese instante supe que la batalla final contra mi jefe estaba a punto de comenzar. No te pierdas la parte final, donde llegará el desenlace de esta historia y descubrirás hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi jefe, y cuál fue mi destino. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. La imagen del cuchillo clavado en mi foto me persiguió durante toda la noche. No podía cerrar los ojos sin ver esa escena. Un mensaje brutal, directo, que me decía que ya no quedaba tiempo.
Julián y yo sabíamos que no podíamos volver a ese departamento. Esa misma madrugada nos movimos a otro lugar, un refugio improvisado que un compañero de la obra nos prestó. Dormimos en el suelo, con las luces apagadas, temiendo que en cualquier momento alguien tocara la puerta. Yo me repetía una y otra vez: no puede ganar. No después de todo lo que nos ha hecho. No después de tanto dolor. A la mañana siguiente, la periodista nos llamó. Su voz sonaba distinta, acelerada, como si también estuviera nerviosa. Ya es oficial, nos dijo. Los documentos que conseguimos fueron verificados. Tu jefe está siendo investigado por fraude, corrupción y explotación laboral. Por un instante sentí que podía respirar. Tal vez, al fin, el monstruo caería. Pero la periodista no terminó ahí. Escuchen, tienen que cuidarse. Si él sabe que ya no tiene escapatoria, podría intentar cualquier cosa. No subestimen su desesperación. Y sus palabras se cumplieron antes de lo que imaginábamos. Esa misma tarde, mientras caminábamos de regreso al refugio, una camioneta oscura se detuvo frente a nosotros. 2 hombres bajaron y nos rodearon. El jefe quiere hablar contigo, dijo uno, empujándome hacia la camioneta. Julián intentó intervenir, pero lo golpearon en el estómago y lo dejaron tirado en la acera. Yo apenas pude gritar su nombre antes de que me metieran a la fuerza en el vehículo. Me llevaron con los ojos vendados. El trayecto pareció eterno. Podía escuchar mi respiración agitada, sentir mis manos sudorosas amarradas detrás de mi espalda. Cuando finalmente me sacaron la venda, estaba en una bodega abandonada. Y allí, sentado en una silla de metal, estaba él, mi jefe. Sonreía como si todo lo que había pasado no le afectara en absoluto. Vaya, vaya, el héroe de los trabajadores. El que creyó que podía destruirme con un par de papeles. Yo lo miraba con rabia, aunque el miedo me atravesaba como cuchillos. Ya se acabó, le dije. Todo el mundo sabe lo que hizo. Él soltó una carcajada. ¿Acabado yo? Muchacho, aunque me encierren, tengo amigos afuera. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Nadie. Solo un indocumentado al que nadie extrañará cuando desaparezca. Tragué saliva. Sabía que no estaba bromeando. Si me haces algo, solo confirmarás lo que todos piensan de ti. Él se inclinó hacia adelante, con la mirada helada. ¿Y a quién le importa? Cuando se trate de tu palabra contra la mía, ¿quién crees que van a creer? En ese momento pensé que era mi fin. Pero algo inesperado sucedió. La puerta de la bodega se abrió de golpe, y varias luces cegadoras iluminaron el lugar. Policía. Manos arriba. Los hombres de mi jefe intentaron reaccionar, pero en segundos estaban en el suelo, esposados. Él, sorprendido, intentó huir, pero lo derribaron contra la pared. Yo me quedé inmóvil, sin entender lo que pasaba. Fue entonces cuando vi a la periodista entrar detrás de los oficiales. Lo rastreamos, me dijo con una sonrisa nerviosa. Sabíamos que iba a intentar algo. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Mi jefe fue arrestado esa misma noche. Los noticieros al día siguiente mostraban imágenes del esposado, cubriéndose el rostro mientras lo subían a la patrulla. El poderoso contratista, el hombre que había jugado con nuestras vidas, finalmente estaba derrumbándose. Julián me abrazó cuando nos reunimos de nuevo. Lo logramos, hermano. Sobrevivimos. Pero la verdad es que mi historia no terminó ahí. Sí, mi jefe fue procesado. Sí, muchos de sus cómplices cayeron con él. Pero mi situación como indocumentado seguía siendo frágil. El riesgo de deportación aún existía. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Ya no era el hombre que temblaba cada vez que escuchaba pasos detrás de él. Ya no era el trabajador que agachaba la cabeza por miedo a perder el empleo. Me di cuenta de que, aunque él había intentado destruirme, lo único que logró fue despertar una fuerza dentro de mí que no sabía que tenía. Un tiempo después, la periodista publicó un artículo más profundo sobre nuestras historias. En él, no me pintaba como una víctima, sino como un sobreviviente. La gente comenzó a contactarme. Algunos me ofrecieron ayuda legal. Otros, simplemente apoyo moral. Descubrí que no estaba tan solo como creía. Aún vivo con miedo, claro, pero también con esperanza. Y cada vez que recuerdo aquella mañana en que le dije a mi jefe que no iba a trabajar,
pienso en cómo una decisión tan pequeña destapó toda la oscuridad que él escondía. Hoy, cuando camino por las calles, sigo sintiendo miradas detrás de mí. Sigo pensando que en cualquier momento pueden pedirme papeles. Pero también camino con la frente más en alto. Porque entendí algo. Aunque me traicionen, aunque me persigan, aunque intenten borrarme, la verdad siempre encuentra su camino. Y yo no soy solo un número en un sistema. Soy un ser humano, con una historia, con un corazón, y con la fuerza de alguien que ya no piensa dejarse pisotear jamás. A todos los que están escuchando mi testimonio, quiero decirles algo desde lo más profundo de mi corazón. Nunca permitan que el miedo les robe la dignidad. Porque aunque nos quieran invisibles, aunque intenten quebrarnos, siempre habrá una forma de luchar. Y yo, aunque casi lo pierdo todo, aquí sigo. Gracias por acompañarme en esta historia hasta el final. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y comentar desde qué ciudad nos estás viendo.